Buenos días, comisionada Karen Patricia Flores Carreño. Buenos días, licenciada Vivian Montiel Montero. Buenos días a todas y a todos, siendo las 11 horas con 19 minutos del día jueves 22 de enero del año 2026. Damos inicio a la tercera sesión ordinaria de Pleno. Agradezco la presencia de quienes nos honran con su presencia. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal y con fundamento en lo establecido en el artículo 87 del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, solicito atentamente procedan a verificar, de Secretaria Ejecutiva, la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria de este órgano garante. Con gusto, presidente. Muy buenos días, comisionada, comisionado. En este acto procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctor en Derecho Artino Avilés Alavera, comisionado presidente. Presente, buen día. Buenos días, presidente. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buen día. Buenos días, comisionada. Comisionado presidente, le informo la asistencia de dos integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. En cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo, declaro en consecuencia quórum legal en términos de lo que establecen los artículos 87 y 89, ambos del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, para poder llevar a cabo la tercera sesión ordinaria de Pleno. Lo anterior considerando además que el Congreso del Estado no ha convocado a la persona comisionada suplente para la protesta constitucional y cuya designación se encuentra acreditada en el decreto número 1300, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el pasado 7 de julio del año 2021. En términos de lo antes dicho, fundado y motivado, es que se lo solicito a la licenciada Montiel en su carácter de secretaria ejecutiva, asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta el acuerdo número IMIPE-SP-03SO-2026-01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de pleno de este instituto. Una vez que ha quedado legalmente instalada la tercera sesión ordinaria de Pleno, solicito a la licenciada Montiel de lectura al orden del día propuesto. Comisionada y comisionado, doy lectura al orden del día propuesto para la tercera sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 15 al 21 de enero de 2026. Punto número 4, asuntos administrativos. Punto número 4.1. Acuerdo mediante el cual se determina el sobreseimiento de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentran en trámite ante este instituto, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.2. Acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentren pendientes de cumplimiento ante este instituto, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.3. Acuerdo mediante el cual se determina la no admisión de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentren turnados a las ponencias para su debido trámite, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.4. Acuerdo mediante el cual se determina el sobreseimiento de los recursos de revisión en materia de protección de datos personales que se encuentren en trámite ante este instituto, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.5. Acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de las denuncias en materia de datos personales que se encuentran en trámite ante este instituto, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.6. Acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los recursos de revisión en materia de datos personales
que se encuentren pendientes de cumplimiento ante ese instituto, derivado del acuerdo IMIP/SP/01-SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.7. Acuerdo mediante el cual se determina la no admisión de los recursos de revisión en materia de datos personales turnados a la Coordinación de Protección de Datos Personales para su debido trámite ante ese instituto, derivado de la aprobación del acuerdo IMIP/SP/01-SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.8. Acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la no admisión de las denuncias de 2026 presentadas en el CIPOT, derivado del acuerdo IMIP/SP/01-SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.9. Acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la conclusión de los expedientes activos de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, DIOT, del ejercicio 2025, derivado del acuerdo IMIP/SP/01-SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.10. Acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la conclusión de los expedientes activos de la verificación de los ejercicios 2024 y 2025, derivado del acuerdo IMIP/SP/01-SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.11. Acuerdo mediante el cual se autoriza la Coordinación de Tecnologías de la Información de este instituto cesar el trámite a los recursos de revisión y las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, derivado del acuerdo IMIP/SP/01-SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.12. Acuerdo mediante el cual se autoriza la Coordinación de Tecnologías de la Información del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística la inhabilitación de los correos electrónicos institucionales, así como su resguardo y administración, exceptuando los correos electrónicos que permanecen activos, derivado del acuerdo IMIP/SP/01-SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.13. Acuerdo mediante el cual se autoriza la Coordinación de Tecnologías de la Información de este instituto suspender el manejo y resguardo de usuarios y contraseñas de las plataformas digitales Transparencia Morelos e Infomex hasta entregar a la nueva autoridad correspondiente, derivado del acuerdo IMIP/SP/01-SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.14. Acuerdo mediante el cual se determina la suspensión temporal de la plataforma digital Repositorio 4.0, Transparencia para el Pueblo de Morelos, así como el resguardo de accesos, medidas de seguridad informática y mantenimiento de los servicios tecnológicos asociados al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIP/SP/01-SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.15. Acuerdo mediante el cual se determina que se mantiene la vigencia de la plataforma digital Sistema de Gestión de Recursos de Revisión, SIGER, así como el cambio de contraseñas, resguardo de los mismos y el mantenimiento de los servicios tecnológicos asociados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIP/SP/01-SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.16. Acuerdo mediante el cual se determina mantener vigente en modalidad de consulta la plataforma digital Aula Virtual, así como el resguardo de accesos y el cambio de contraseña del servidor donde se encuentra alojada, derivado del acuerdo IMIP/SP/01-SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.17.
acuerdo mediante el cual se determina mantener vigente en modalidad de consulta la plataforma digital Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, así como el resguardo de accesos y el cambio de contraseña del servidor donde se encuentra alojada, derivado del acuerdo IMIPE /SP /01 SE-2026 /05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.18. Acuerdo mediante el cual se determina la permanencia en operación del servidor NAS de carpetas compartidas, así como el cambio, resguardo del usuario y contraseña del servidor donde se encuentra alojada, derivado del acuerdo IMIPE /SP /01 SE-2026 /05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.19. Acuerdo mediante el cual se determina la permanencia en operación del servidor local donde se aloja el sistema de declaración patrimonial y de intereses, así como el cambio y resguardo del usuario y contraseña derivado del acuerdo IMIPE /SP /01 SE-2026 /05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.20. Acuerdo mediante el cual se determina la permanencia de las redes sociales institucionales Facebook, X, antes Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, restringiendo el acceso solo al personal adscrito a la Coordinación de Tecnologías de la Información para efectos del proceso de entrega-recepción, así como el cambio y resguardo de usuarios y contraseñas derivado del acuerdo IMIPE /SP /01 SE-2026 /05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.21. Acuerdo mediante el cual se determina la entrega de los accesos a las cuentas del IMIPE como órgano garante en la Plataforma Nacional de Transparencia, la inhabilitación de las cuentas, con excepción de la de administrador, así como el resguardo de usuarios, contraseñas y el acceso a la cuenta para generar tickets de soporte en mesa de servicio de la PNT, derivado del acuerdo IMIPE /SP /01 SE-2026 /05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.22. Acuerdo mediante el cual se autoriza a la Coordinación de Capacitación y Desarrollo Académico de este instituto la suspensión temporal del Diplomado en Protección de Datos Personales, Derechos Digitales y Ciberseguridad, y se expidan las constancias de participación a favor de aquellas personas que acrediten los requerimientos mínimos conforme a los criterios académicos establecidos para el programa derivado del acuerdo IMIPE /SP /01 SE-2026 /05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.23. Acuerdo mediante el cual se autoriza la Coordinación de Capacitación y Desarrollo Académico de este instituto informar al Director General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos sobre la suspensión temporal de los registros de validez oficial de estudios de los diplomados en protección de datos personales, derechos digitales y ciberseguridad, en transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas, en archivo y gestión documental y en políticas públicas y gobierno abierto, derivado del acuerdo IMIPE /SP /01 SE-2026 /05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.24. Acuerdo mediante el cual se autoriza la Coordinación de Capacitación y Desarrollo Académico de este instituto la suspensión temporal de las capacitaciones presenciales y virtuales, así como el carrusel de capacitaciones virtuales, derivado del acuerdo IMIPE /SP /01 SE-2026 /05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.25. Acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de archivos y gestión documental de este instituto, la transferencia temprana de expedientes concluidos de las series documentales, recurso de revisión de acceso a la información RRAI, recurso de revisión en materia de protección de datos personales RRPDP, denuncias en materia de datos personales y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia al archivo de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE /SP /01 SE-2026 /05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.26. Acuerdo mediante el cual se determina que el archivo de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística adquiere la calidad de archivo histórico, derivado del acuerdo IMIPE /SP /01 SE-2026 /05, aprobado por el Pleno de este órgano garante.
Punto número 4.27. Acuerdo mediante el cual se determina la revocación de mandato de las personas servidoras públicas que fungían como apoderados legales dentro de los poderes notariales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, a efecto de salvaguardar los principios de legalidad, seguridad jurídica y correcta administración de justicia, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.28. Acuerdo mediante el cual se determina se haga del conocimiento a todos los órganos jurisdiccionales y administrativos la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que el Congreso del Estado de Morelos declaró a través del dictamen con proyecto de decreto que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos para crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en razón de los procedimientos que se están llevando ante esas instancias para que surtan los efectos legales conducentes, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.29. Acuerdo por el que se aprueba el pago de finiquito y de retribuciones devengadas al comisionado y comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, como se establece en el artículo 53 de la Ley del Servicio Civil, el artículo 104, fracción primera del Reglamento del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por motivo de la declaratoria de validez constitucional del decreto de reforma constitucional que deroga el artículo 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobado en fecha 12 de diciembre de 2025, en el cual se extingue el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.30. Acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los comités de administración de riesgos, de ética y de transparencia, así como el grupo interdisciplinario de archivos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como el cese de los nombramientos de sus integrantes, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.31. Acuerdo mediante el cual se aprueba la suspensión de los plazos y términos para la recepción, admisión, tramitación, sustanciación y resolución de todos y cada uno de los trámites, procedimientos y medios de impugnación que conoce el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Punto número 4.32. Aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de Pleno celebrada el 22 de enero de 2026. Punto número 5. Asuntos generales. Y punto número 6. Clausura de la sesión. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, licenciada Montiel. Me gustaría preguntar a mi compañera comisionada si desea añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. Con el orden del día en sus términos, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañera comisionada. Le pido su autorización para que la licenciada Vivian Montiel me pueda inscribir en asuntos generales. Con la modificación propuesta, le solicitaría a la Secretaría Ejecutiva, en el caso concreto, someta a votación el orden del día en los términos precisados. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno el orden del día en los términos precisados, por los que les solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el orden del día de la tercera sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Instruyo a la licenciada Vivian Montiel para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo IMIPE/SP/01SO-2026/02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3. Se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 15 al 21 de enero de 2026. En consecuencia, por favor, dé cuenta de la correspondencia recibida. Con gusto, presidente. Doy cuenta de que se han recibido en la Oficialía de Partes de ese instituto un total de 319 oficios diversos, los cuales describo a continuación cómo fueron turnados.
Presidencia, 2 oficios. Dirección de Administración, 4 oficios. Secretaría Ejecutiva, 1 oficio. Secretaría Técnica, 1 oficio. Abogada General, 5 oficios. Coordinación Jurídica, 252 oficios. Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, 48 oficios. Coordinación de Capacitación y Desarrollo Académico, 3 oficios. Coordinación de Protección de Datos Personales, 1 oficio. Coordinación de Archivos y Gestión Documental, 2 oficios, dando un total de 319 oficios que se han remitido a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto es el número 4, asuntos administrativos, específicamente el 4.1, acuerdo mediante el cual se determina el sobreseimiento de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentran en trámite ante este instituto, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel, con la finalidad de poder asegurar la adecuada presentación de los asuntos, someta a consideración de este pleno la participación del licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, coordinador jurídico. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador jurídico de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador jurídico, dé cuenta a este pleno del presente punto. Muy buenos días, comisionada, comisionado presidente, secretaria ejecutiva. Con el permiso del Pleno doy cuenta del punto 4.1, el cual refiere el acuerdo mediante el cual se determina el sobreseimiento de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentran en trámite ante este instituto derivado del acuerdo IMIPE/01SE/2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias, coordinador. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina el sobreseimiento de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentran en trámite ante este instituto, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se determina el sobreseimiento de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentran en trámite por este instituto, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/03SO-2026/03. Muchas gracias. Continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 4.2, acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentren pendientes de cumplimiento ante este instituto, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, licenciado Jiménez Alquicira, dé cuenta a este pleno del presente punto. Doy cuenta del punto 4.2 referente al acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentren pendientes de cumplimiento ante este instituto, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE/2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias, señor coordinador. Licenciada Vivian Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentren pendientes de cumplimiento hasta este instituto, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor.
Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentren pendientes de cumplimiento ante este instituto, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/03SO-2026/04. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el número 4.3, acuerdo mediante el cual se determina la no admisión de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentren turnados a las ponencias para su debido trámite, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Licenciado Jiménez Alquicira, por favor, dé cuenta a este Pleno del presente punto. Doy cuenta del punto 4.3, referente al acuerdo mediante el cual se determina la no admisión de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentren turnados a las ponencias para su debido trámite, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE/2026/05, aprobado por el Pleno de este instituto. Con el permiso del Pleno, hago un agradecimiento a este instituto. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor coordinador. Los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias por su esfuerzo y su trabajo institucional. Le solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la no admisión de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentren turnados a las ponencias para su debido trámite, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se determina la no admisión de los recursos de revisión en materia de acceso a la información que se encuentran turnados a las ponencias para su debido trámite, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/03SO-2026/05. Muchas gracias. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 4.4, acuerdo mediante el cual se determina el sobreseimiento de los recursos de revisión en materia de protección de datos personales que se encuentren en trámite ante este instituto, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Con la finalidad de que se pueda brindar la debida atención, le solicito a la licenciada Vivian Montiel someta a votación de este Pleno la participación de su titular, el licenciado Jorge Armando Avilés Bernal. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del Coordinador de Protección de Datos Personales de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias, licenciada Montiel. Le solicito al señor coordinador de protección de datos personales de cuenta a este honorable Pleno del presente punto. Gracias, buen día. Comisionado ponente, secretaria ejecutiva. Esta coordinación de protección de datos personales da cuenta del acuerdo mediante el cual se determina el sobreseimiento de los recursos de revisión en materia de protección de datos personales que se encuentren en trámite ante este instituto, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto.
En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina el sobreseimiento de los recursos de revisión en materia de protección de datos personales que se encuentran en trámite ante ese instituto, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno respecto del acuerdo mediante el cual se determina el sobreseimiento de los recursos de revisión en materia de protección de datos personales que se encuentran en trámite ante este instituto, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/03SO-2026/06. Muchas gracias. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 4.5, acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de las denuncias en materia de datos personales que se encuentren en trámite ante ese instituto, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta a este Pleno del presente punto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de las denuncias en materia de protección de datos personales que se encuentren en trámite ante este instituto. Ello derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de las denuncias en materia de datos personales que se encuentren en trámite ante este instituto, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de las denuncias en materia de protección de datos personales que se encuentran en trámite ante este instituto, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/03SO-2026/07. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto es el número 4.6, acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los recursos de revisión en materia de protección de datos personales que se encuentren pendientes de cumplimiento ante este instituto, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Le solicito al señor coordinador, por favor, dé cuenta al Pleno del presente punto. Gracias, comisionado presidente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los recursos de revisión en materia de datos personales que se encuentren pendientes de cumplimiento ante este instituto, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los recursos de revisión en materia de datos personales que se encuentren pendientes de cumplimiento ante este instituto, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los recursos de revisión en materia de datos personales que se encuentran pendientes de cumplimiento ante este instituto, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente.
Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 03 SO-2026 diagonal 08. Muchas gracias. Continúa con el siguiente punto. El siguiente punto es el número 4.7, acuerdo mediante el cual se determina la no admisión de los recursos de revisión en materia de datos personales turnados en la Coordinación de Protección de Datos Personales para su debido trámite ante este instituto, derivado de la aprobación del acuerdo MIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Señor coordinador, por favor, dé cuenta a este pleno del presente punto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del acuerdo mediante el cual se determina la no admisión de los recursos de revisión en materia de datos personales turnados a la Coordinación de Protección de Datos Personales para su debido trámite ante ese instituto, derivado de la aprobación del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 diagonal SE guión 2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la no admisión de los recursos de revisión en materia de datos personales turnados a la Coordinación de Protección de Datos Personales para su debido trámite ante ese instituto, derivado de la aprobación del acuerdo MIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se determina la no admisión de los recursos de revisión en materia de datos personales turnados a la Coordinación de Protección de Datos Personales para su debido trámite ante este instituto, derivado de la aprobación del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 diagonal SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 03 SEO-2026 diagonal 09. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 4.8, acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la no admisión de las denuncias 2026 presentadas en el CIPOT, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos en cuestión, le pido a la licenciada Vivian Montiel someta a votación de este Pleno la participación de su señor coordinador. Adelante. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al licenciado Camacho Nájera dé cuenta a este honorable Pleno del presente punto. Tiene usted el uso de la voz. Buenos días, licenciada Vivian Montiel Montero, secretaria ejecutiva. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada de este instituto. Doctor Ertino Avilés Albavera, comisionado presidente de este instituto. Y en esta sesión de pleno expongo para su aprobación el acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la no admisión de las denuncias 2026 presentadas en el CIPOD, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, el cual fue discutido y analizado previo a esta sesión de Pleno. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la no admisión de las denuncias 2026 presentadas en el CIPOT, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la no admisión de las denuncias 2026
presentadas en el CIPOT derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE 2026 diagonal 05 aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 03 SEO-2026 diagonal 10. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 4.9, acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la conclusión de los expedientes activos de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia DIOT del ejercicio 2025, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Le solicito al señor coordinador de cuenta a este Pleno del presente punto. Gracias, señor presidente. Expongo a consideración del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la conclusión de los expedientes activos de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia DIOT del ejercicio 2025, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05. Aprobado por el Pleno de este órgano garante, el cual fue discutido y analizado previo a esta sesión de Pleno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la conclusión de los expedientes activos de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia DIOT del ejercicio 2025, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la conclusión de los expedientes activos de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia DIOT del ejercicio 2025, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 03 SEO-2026 diagonal 11. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto. El siguiente punto es el número 4.10, acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la conclusión de los expedientes activos de la verificación de los ejercicios 2024 y 2025, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta a este Pleno del presente punto. Con gusto, señor presidente. Expongo ante el Pleno de este instituto el acuerdo denominado acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la conclusión de los expedientes activos de la verificación de los ejercicios 2024 y 2025, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este instituto, mismo que fue discutido y analizado previo a esta sesión de Pleno. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la licenciada Montiel someta a votación el punto expuesto previamente. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la conclusión de los expedientes activos de la verificación de los ejercicios 2024 y 2025, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística determina la conclusión de los expedientes activos de la verificación de los ejercicios 2024 y 2025, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE
2026, diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 03SO-2026 diagonal 12. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden corresponde al punto número 4.11, acuerdo mediante el cual se autoriza la Coordinación de Tecnologías de la Información de este instituto cesar el trámite a los recursos de revisión y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Con la finalidad de poder asegurar un adecuado tratamiento de los asuntos pendientes, le solicito a la licenciada Vivian Montiel someta a votación de este honorable pleno la participación del señor coordinador de Tecnologías de la Información, el ingeniero Marcel Mendoza Cortés. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador de Tecnologías de la Información de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al señor coordinador de Tecnologías de la Información, ingeniero Marcel Mendoza Cortés, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con todo gusto, comisionado presidente. Muy buenos días, comisionada, secretaria ejecutiva. Doy cuenta del acuerdo mediante el cual se autoriza la Coordinación de Tecnologías de la Información de este instituto cesar el trámite a los recursos de revisión y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la Coordinación de Tecnologías de la Información de este instituto cesar el trámite de los recursos de revisión y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se autoriza a la Coordinación de Tecnologías de la Información de este instituto cesar el trámite a los recursos de revisión y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 03SO-2026 diagonal 13. Muchas gracias. Continúe, por favor, con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el punto número 4.12, acuerdo mediante el cual se autoriza la Coordinación de Tecnologías de la Información del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística la inhabilitación de los correos electrónicos institucionales, así como su resguardo y administración, exceptuando de los correos electrónicos que permanecerán activos, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta a este pleno del presente punto. Con todo gusto. Doy cuenta del acuerdo mediante el cual se autoriza la Coordinación de Tecnologías de la Información del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística la inhabilitación de los correos electrónicos institucionales, así como su resguardo y administración, exceptuando de los correos electrónicos que permanecerán activos, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la Coordinación de Tecnologías de la Información del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística la inhabilitación de los correos electrónicos institucionales, así como su resguardo y administración, exceptuando de los correos electrónicos que permanecerán activos, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor.
Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de tecnologías de la información del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la inhabilitación de los correos electrónicos institucionales, así como su resguardo y administración, exceptuando de los correos electrónicos que permanecerán activos derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE 2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE-SP-03SEO-2026-14. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.13, acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de tecnologías de la información de este instituto, suspender el manejo y resguardo de usuarios y contraseñas de las plataformas digitales Transparencia Morelos e Infomex, hasta entregar a la nueva autoridad correspondiente, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Le solicito al señor coordinador de tecnologías dé cuenta a este Pleno del presente punto. Con gusto, pongo a su consideración el acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de tecnologías de la información de este instituto, suspender el manejo y resguardo de usuarios y contraseñas de las plataformas digitales, Transparencia Morelos e Infomex, hasta entregar a la nueva autoridad correspondiente, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Escuad. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de tecnologías de la información de este instituto, suspender el manejo y resguardo de usuarios y contraseñas de las plataformas digitales Transparencia Morelos e Infomex, hasta entregar a la nueva autoridad correspondiente derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de tecnologías de la información de este instituto, suspender el manejo y resguardo de usuarios y contraseñas de las plataformas digitales Transparencia Morelos e Infomex, hasta entregar a la nueva autoridad correspondiente. Derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE-SP-03SEO-2026-15. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.14, acuerdo mediante el cual se determina la suspensión temporal de la plataforma digital Repositorio 4.0, Transparencia para el Pueblo de Morelos, así como el resguardo de accesos, medidas de seguridad informática y mantenimiento de los servicios tecnológicos asociados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Le solicito al señor coordinador dé cuenta a este Pleno del presente punto. Con gusto. Pongo a su consideración el acuerdo mediante el cual se determina la suspensión temporal de la plataforma digital Repositorio 4.0, Transparencia para el Pueblo de Morelos, así como el resguardo de accesos, medidas de seguridad informática y mantenimiento de los servicios tecnológicos asociados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la suspensión de la plataforma digital Repositorio 4.0, Transparencia para el Pueblo de Morelos, así como el resguardo de accesos, medidas de seguridad informática y mantenimiento de los servicios tecnológicos asociados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor.
Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se determina la suspensión temporal de la plataforma digital Repositorio 4.0, Transparencia para el Pueblo de Morelos, así como el resguardo de accesos, medidas de seguridad informática y mantenimiento de los servicios tecnológicos asociados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE 2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/013SEO-2026/16. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el número 4.15, acuerdo mediante el cual se determina que se mantiene la vigencia de la plataforma digital Sistema de Gestión de Recursos de Revisión, SIGER, así como el cambio de contraseñas, resguardo de los mismos y el mantenimiento de los servicios tecnológicos asociados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta a este pleno. Con gusto, pongo a su consideración el acuerdo mediante el cual se determina que se mantiene la vigencia de la plataforma digital Sistema de Gestión de Recursos de Revisión, SIGER, así como el cambio de contraseñas, resguardo de los mismos y el mantenimiento de los servicios tecnológicos asociados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina que se mantiene la vigencia de la plataforma digital Sistema de Gestión de Recursos de Revisión, SIGER, así como el cambio de contraseñas, resguardo de los mismos y el mantenimiento de los servicios tecnológicos asociados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se determina que se mantiene la vigencia de la plataforma digital Sistemas de Gestión de Recursos de Revisión, SIGER, así como el cambio de contraseñas, resguardo de los mismos y el mantenimiento de los servicios tecnológicos asociados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/013SEO-2026/17. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el número 4.16, acuerdo mediante el cual se determina mantener vigente en modalidad de consulta la plataforma digital Aula Virtual, así como el resguardo de accesos y el cambio de contraseña del servidor donde se encuentra alojada, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta al Pleno del presente punto. Con gusto, pongo a su consideración el acuerdo mediante el cual se determina mantener vigente en modalidad de consulta la plataforma digital Aula Virtual, así como el resguardo de accesos y el cambio de contraseñas del servidor donde se encuentra alojada, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina mantener vigente en modalidad de consulta la plataforma digital Aula Virtual, así como el resguardo de accesos y el cambio de contraseña del servidor donde se encuentra alojada, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se determina mantener vigente en modalidad de consulta la plataforma digital Aula Virtual,
así como el resguardo de accesos y el cambio de contraseña del servidor donde se encuentra alojada, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Se asienta mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 03 SEO-2026 diagonal 18. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el número 4.17, acuerdo mediante el cual se determina mantener vigente en modalidad de consulta la plataforma digital Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, así como el resguardo de accesos y el cambio de contraseña del servidor donde se encuentra alojada, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta de este pleno. Con gusto. Pongo a su consideración el acuerdo mediante el cual se determina mantener vigente en modalidad de consulta la plataforma digital Instituto Morelense de Información Pública y Estadística IMIPE, así como el resguardo de acceso y el cambio de contraseñas del servidor donde se encuentra alojada, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina mantener vigente en modalidad de consulta la plataforma digital Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, así como el resguardo de accesos y el cambio de contraseña del servidor donde se encuentra alojada, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se determina mantener vigente en modalidad de consulta la plataforma digital Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, así como el resguardo de accesos y el cambio de contraseña del servidor donde se encuentra alojada, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 03 SEO-2026 diagonal 19. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden es el número 4.18, acuerdo mediante el cual se determina la permanencia en operación del servidor NAS de carpetas compartidas, así como el cambio o resguardo del usuario y contraseña del servidor donde se encuentra alojado, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta el pleno del presente punto. Con gusto. Pongo a su consideración el acuerdo mediante el cual se determina la permanencia en operación del servidor NAS de carpetas compartidas, así como el cambio o resguardo del usuario y contraseña del servidor donde se encuentra alojado, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la permanencia en operación del servidor NAS de carpetas compartidas, así como el cambio o resguardo de usuario y contraseña del servidor donde se encuentra alojado, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se determina la permanencia en operación del servidor NAS de carpetas compartidas, así como el cambio y resguardo de usuario y contraseña del servidor donde se encuentra alojado, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 03 SEO-2026 diagonal 20. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es el número 4.19, acuerdo mediante el cual se determina la permanencia en operación del servidor local donde se aloja el sistema declaración patrimonial y de intereses, así como el cambio y resguardo del usuario y contraseña, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-BT26/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta este pleno del presente punto. Con gusto. Pongo a su consideración el acuerdo mediante el cual se determina la permanencia en operación del servidor local donde se aloja el sistema de declaración patrimonial y de intereses, así como el cambio y resguardo del usuario y contraseña derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias. Licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la permanencia en operación del servidor local donde se encuentra alojado el sistema de declaración patrimonial y de intereses, así como el cambio y resguardo de usuario y contraseña derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se determina la permanencia en operación del servidor local donde se aleja el sistema de declaración patrimonial y de intereses, así como el cambio o resguardo de usuario y contraseña derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/013CO-2026/21. Muchas gracias. Continúa con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el número 4.20, acuerdo mediante el cual se determina la permanencia de las redes sociales institucionales Facebook, X, antes Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, restringiendo el acceso solo al personal adscrito a la Coordinación de Tecnologías de la Información para efectos del proceso de entrega-recepción, así como el cambio y resguardo de usuarios y contraseñas derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta a este pleno del presente punto. Con gusto, pongo a su consideración el acuerdo mediante el cual se determina la permanencia de las redes sociales institucionales Facebook, X antes, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, restringiendo el acceso solo al personal adscrito a la Coordinación de Tecnologías de la Información para efectos del proceso entrega-recepción, así como el cambio o resguardo de usuarios y contraseñas derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la permanencia de las redes sociales institucionales Facebook, X antes Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, restringiendo el acceso solo al personal adscrito a la Coordinación de Tecnologías de la Información para efectos del proceso de entrega-recepción, así como el cambio y resguardo de usuarios y contraseñas derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se determina la permanencia de las redes sociales institucionales Facebook, X antes Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, restringiendo el acceso solo al personal adscrito a la Coordinación de Tecnologías de la Información para efectos del proceso de entrega-recepción, así como el cambio y resguardo de usuarios y contraseñas derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/013CO-2026/22. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el número 4.21, acuerdo mediante el cual se determina la entrega de los accesos a las cuentas del IMIP como órgano garante en la Plataforma Nacional de Transparencia, la inhabilitación de las cuentas con excepción de la de administrador, así como el resguardo de usuarios, contraseñas y el acceso a la cuenta para generar tickets de soporte en mesa de servicio de la PNT, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05,
diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta a este pleno del presente punto. Con gusto. Pongo a su consideración el acuerdo mediante el cual se determina la entrega de los accesos a las cuentas del IMIPE como órgano garante en la Plataforma Nacional de Transparencia, la inhabilitación de las cuentas con excepción de la de administrador, así como el resguardo de usuarios, contraseñas y acceso a la cuenta para generar tickets de soporte, mesa de servicio de la PNT, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Con el permiso del Pleno, agradezco el apoyo, confianza y oportunidad a este instituto para desarrollar y aplicar mis conocimientos informáticos en beneficio del pueblo de Morelos. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Los agradecidos somos nosotros, los integrantes de este instituto, los integrantes de este pleno, por sus conocimientos, su responsabilidad, su disciplina y su entrega al pueblo de Morelos a través de la defensa de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto expuesto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la entrega de los accesos a las cuentas del IMIPE como órgano garante en la Plataforma Nacional de Transparencia, la inhabilitación de las cuentas con excepción de la de administrador, así como el resguardo de usuarios, contraseñas y el acceso a la cuenta para generar tickets de soporte en mesa de servicio de la PNT, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se determina la entrega de los accesos a las cuentas de IMIPE como órgano garante en la Plataforma Nacional de Transparencia, la inhabilitación de las cuentas con excepción de la de administrador, así como el resguardo de usuarios, contraseñas y el acceso a la cuenta para generar tickets en soporte en mesa de servicio de la PNT, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE-SP-03SCO-2026-23. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el punto número 4.22, acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de este instituto, la suspensión temporal del diplomado de protección de datos personales, derechos digitales y ciberseguridad, y se expidan las constancias de participación a favor de aquellas personas que acrediten los requerimientos mínimos conforme a los criterios académicos establecidos para el programa, derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación del presente punto, solicito a la licenciada Vivian Montiel la solicitud para que se vote en pleno la participación del coordinador de capacitación y desarrollo académico de este instituto. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador de capacitación y desarrollo académico de este instituto, por lo que se solicita se sirva a levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al señor coordinador de capacitación y desarrollo académico, al doctor Eder Uriel Martínez Sandoval, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Adelante. Buen día, comisionado presidente, comisionada, secretaria ejecutiva. Con su autorización, pongo a su consideración el punto 4.22 referente al acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de este instituto, la suspensión temporal del diplomado en protección de datos personales, derechos digitales y ciberseguridad, y se expidan las constancias de participación a favor de aquellas personas que acrediten los requerimientos mínimos conforme a los criterios académicos establecidos para el programa. Derivado del acuerdo IMIPE-SP-01SE-2026-05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, el cual se analizó y discutió previo a esta sesión de Pleno. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Licenciada Montiel, por favor, someta a votación el proyecto expuesto.
En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de este instituto, la suspensión temporal del diplomado en protección de datos personales, derechos digitales y ciberseguridad, y se expidan las constancias de participación a favor de aquellas personas que acrediten los requerimientos mínimos conforme a los criterios académicos establecidos para el programa, derivado del acuerdo IMIPE/SP, /CE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de este instituto, la suspensión temporal del diplomado en protección de datos personales, derechos digitales y ciberseguridad, así como se expidan las constancias de participación a favor de aquellas personas que acrediten los requerimientos mínimos conforme a los criterios académicos establecidos para el programa, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/01SO3SO-2026/24. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.23, acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de ese instituto, informar al director general de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos sobre la suspensión temporal de los registros de validez oficial de estudios de los diplomados en protección de datos personales, derechos digitales y ciberseguridad, en transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas, en archivo y gestión documental y en políticas públicas y gobierno abierto, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta a este Pleno del presente punto. Con gusto, comisionado presidente. Doy cuenta el punto 4.23 correspondiente al acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de este instituto, informar al director general de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos sobre la suspensión temporal de los registros de validez oficial de estudios de los diplomados en protección de datos personales, derechos digitales y ciberseguridad, en transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas, en archivo y gestión documental y en políticas públicas y gobierno abierto. Derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, el cual se analizó y discutió previo a esta sesión de Pleno. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de ese instituto, informar al director general de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos sobre la suspensión temporal de los registros de validez oficial de estudios de los diplomados en protección de datos personales, derechos digitales y ciberseguridad, en transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas, en archivo y gestión documental y en políticas públicas y gobierno abierto, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes el acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de este instituto, informar al director general de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos sobre la suspensión temporal de los registros de validez oficial de estudios de los diplomados en protección de datos personales, derechos digitales y ciberseguridad, en transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas, en archivo y gestión documental y en políticas públicas y gobierno abierto, derivado del acuerdo IMIPE/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/03SO-2026/25. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto.
El siguiente punto corresponde al punto número 4.24, acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de este instituto, la suspensión temporal de las capacitaciones presenciales y virtuales, así como el carrusel de capacitaciones virtuales, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, señor coordinador, dé cuenta a este pleno del presente punto. Con gusto, con el permiso del Pleno, doy cuenta del punto 4.24, referente al acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de este instituto, la suspensión temporal de las capacitaciones presenciales y virtuales, así como el carrusel de capacitaciones virtuales derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, el cual se analizó y discutió previo a esta sesión de Pleno. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de este instituto, la suspensión temporal de las capacitaciones presenciales y virtuales, así como el carrusel de capacitaciones virtuales derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito si van a levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de capacitación y desarrollo académico de este instituto, la suspensión temporal de las capacitaciones presenciales y virtuales, así como el carrusel de capacitaciones virtuales derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/03SEO-2026/26. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 4.25, acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de archivos y gestión documental de este instituto, la transferencia temprana de expedientes concluidos de las series documentales, recurso de revisión de acceso a la información RRAI, recurso de revisión en materia de protección de datos personales RRPDP, denuncias en materia de datos personales y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia al archivo de concentración del Instituto de Morelense de Información Pública y Estadística derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos, le pido a la licenciada Vivian Montiel someta a consideración de este Pleno la participación de la Coordinadora de Archivos y Gestión Documental. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la participación de la Coordinadora de Archivos y Gestión Documental de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito a la Coordinadora de Archivos y Gestión Documental, la licenciada Silvia Garro Peralta, dé cuenta a este honorable Pleno del presente punto. Adelante, coordinador. Gracias, comisionado. Buenos días, comisionado presidente, comisionada, secretaria ejecutiva. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de archivos y gestión documental de este instituto, la transferencia temprana de los expedientes concluidos de las series documentales, recurso de revisión de acceso a la información, RRAI, recurso de revisión en materia de protección de datos personales, RRPDP, denuncias en materia de datos personales y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Al archivo de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, el cual se analizó y discutió previo a esta sesión de Pleno. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de archivos y gestión documental de este instituto, la transparencia temprana de los expedientes concluidos de las series documentales, recurso de revisión de acceso a la información RRAI, recurso de revisión en materia de protección de datos personales RRPDP,
denuncias en materia de datos personales y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia al Archivo de Concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIP/SE-01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se autoriza la coordinación de archivos y gestión documental de este instituto, la transparencia temprana de expedientes concluidos de las series documentales, recurso de revisión de acceso a la información, recurso de revisión en materia de protección de datos personales, denuncias en materia de datos personales y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, al archivo de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIP/SE-01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/03SO-2026/27. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 4.26, acuerdo mediante el cual se determina que el archivo de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística adquiere la calidad de archivo histórico, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Le solicito a la coordinadora, por favor, dé cuenta a este honorable Pleno del presente punto. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del acuerdo mediante el cual se determina que el archivo de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística adquiere la calidad de archivo histórico, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, el cual se analizó y discutió previo a esta sesión de Pleno. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina que el archivo de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística adquiere la calidad de archivo histórico, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se determina que el archivo de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística adquiere la calidad de archivo histórico, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/01SO-13SO-2026/28. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 4.27, acuerdo mediante el cual se determina la revocación de mandato de las personas servidoras públicas que fungían como apoderados legales dentro de los poderes notariales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, a efecto de salvaguardar los principios de legalidad, seguridad jurídica y correcta administración de justicia, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, dé cuenta del presente punto. Con su permiso, presidente, comisionada, doy cuenta del acuerdo mediante el cual se determina la revocación de mandato de las personas servidoras públicas que fungían como apoderados legales dentro de los poderes notariales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, a efecto de salvaguardar los principios de legalidad, seguridad jurídica y correcta administración de justicia, derivado del acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, que fue analizado y discutido previo a esta sesión de Pleno. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la revocación de mandato de las personas servidoras públicas que fungían como apoderados legales dentro de los poderes notariales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, a efecto de salvaguardar los principios de legalidad, seguridad jurídica y correcta administración de justicia, derivados del acuerdo IMIP/SP/01
01SE-2026, diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se determina la revocación de mandato de las personas servidoras públicas que fungían como apoderados legales dentro de los poderes notariales y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, a efecto de salvaguardar los principios de legalidad, seguridad y correcta administración de justicia, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, haga constar el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 03 SEO-2026 diagonal 29. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del día corresponde al punto número 4.28, acuerdo mediante el cual se determina que se haga del conocimiento a todos los órganos jurisdiccionales y administrativos la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, que el Congreso del Estado de Morelos declaró a través del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos para crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en razón de los procedimientos que se están llevando ante esas instancias para que surtan los efectos legales conducentes, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Gracias, licenciada Montiel. Por favor, dé cuenta del presente punto. Con su permiso, presidente, doy cuenta del acuerdo mediante el cual se determina que se haga del conocimiento a todos los órganos jurisdiccionales y administrativos la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que el Congreso del Estado de Morelos declaró a través del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y modificó la Ley Orgánica de Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos, creando la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en razón de los procedimientos que se están llevando ante esas instancias para que surtan los efectos legales conducentes. Esto derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Acuerdo que fue analizado y discutido previo a esta sesión de Pleno. Es cuanto. Por favor, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina se haga del conocimiento a todos los órganos jurisdiccionales y administrativos la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que el Congreso del Estado de Morelos declaró a través del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos, creando la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en razón de los procedimientos que se están llevando ante esas instancias para que surtan los efectos legales conducentes, derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE-2026 diagonal 05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se determina se haga del conocimiento a todos los órganos jurisdiccionales y administrativos la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, que el Congreso del Estado de Morelos declaró a través del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos a fin de crear la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en razón de los procedimientos que se están llevando ante esas instancias para que surtan los efectos legales conducentes derivado del acuerdo IMIPE diagonal SP diagonal 01 SE 2026 diagonal 05 aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 03 SEO-2026 diagonal 30. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 4.29, acuerdo por el que se aprueba el pago de finiquito y de
retribuciones devengadas al comisionado y comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, como se establece en el artículo 53 de la Ley del Servicio Civil, el artículo 104, fracción primera del reglamento del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por motivo de la declaratoria de validez constitucional del decreto de reforma constitucional que deroga el artículo 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobado en fecha 12 de diciembre de 2025, en el cual se extingue el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE-SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Derivado del decreto de la reforma constitucional que ha sido aprobado el pasado 12 de diciembre del año 2025, mediante el cual se deroga el artículo 23A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, disposición que da lugar a la extinción de este órgano garante, y considerando además hace unos momentos la declaratoria de validez de reforma constitucional respecto de este tema, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley del Servicio Civil y artículo 104 del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, actuando con estricto apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, honradez, transparencia y responsabilidad administrativa, pero también garantizando en términos del artículo 7º transitorio relativo al decreto los derechos laborales y patrimoniales de quienes desempeñamos las funciones como comisionados o comisionadas al interior del IMIPE, y a fin de poder asegurar el cumplimiento de las obligaciones institucionales, es que se procede entonces a la presentación de este acuerdo en la conclusión de los encargos decretados por la autoridad constituyente. Por favor, licenciada Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo por el que se aprueba el pago de finiquito y de retribuciones devengadas al comisionado y comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, como se establece en el artículo 53 de la Ley del Servicio Civil, el artículo 104, fracción primera del reglamento del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por motivo de la declaratoria de validez constitucional del decreto de reforma constitucional que deroga el artículo 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobado en fecha 12 de diciembre de 2025, en el que se extingue al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendido entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo por el que se aprueba el pago de finiquito y de retribuciones devengadas al comisionado y comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, como se establece en el artículo 53 de la Ley del Servicio Civil, el artículo 104, fracción primera del Reglamento del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, con motivo de la declaratoria de validez constitucional del decreto de reforma constitucional que derogó el artículo 23A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, originalmente aprobado en fecha 12 de diciembre del año 2025, por virtud del cual se extingue el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Todo lo anterior derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE/2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/013SEO-2026/31. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al punto número 4.30, acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los comités de administración de riesgos, de ética y de transparencia, así como el grupo interdisciplinario de archivos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como el cese de los nombramientos de sus integrantes, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, des cuenta al Pleno de este punto. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, doy cuenta del acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los comités de administración de riesgos y de ética y de transparencia, así como el grupo interdisciplinario de archivos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como el cese de los nombramientos de sus integrantes, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, que fue analizado y discutido previo a esta sesión de Pleno.
Muchas gracias. Por favor, someta a votación el presente punto de acuerdo. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los comités de administración de riesgos, de ética y de transparencia, así como el grupo interdisciplinario de archivos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como el cese de los nombramientos de sus integrantes derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se determina la conclusión de los comités de administración de riesgos, de ética y de transparencia, así como el grupo interdisciplinario de archivos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como el cese de los nombramientos de sus integrantes, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/03SEO-2026/32. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 4.31, acuerdo mediante el cual se aprueba la suspensión de los plazos y términos para la recepción, admisión, tramitación y sustanciación y resolución de todos y cada uno de los trámites, procedimientos y medios de impugnación que conoce el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Muchas gracias. Por favor, dé cuenta a este Pleno del presente punto. Con su permiso, comisionados, doy cuenta del acuerdo mediante el cual se aprueba la suspensión de los plazos y términos para la recepción, admisión, tramitación, sustanciación y resolución de todos y cada uno de los trámites, procedimientos y medios de impugnación que conoce el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, mismo que fue analizado y discutido previo a esta sesión. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias. Por favor, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba la suspensión de los plazos y términos para la recepción, admisión, tramitación, sustanciación y resolución de todos y cada uno de los trámites, procedimientos y medios de impugnación que conoce el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual se aprueba la suspensión de los plazos y términos para la recepción, admisión, tramitación, sustanciación y resolución de todos y cada uno de los trámites, procedimientos y medios de impugnación que conoce el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, derivado del acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/05, aprobado por el Pleno de este órgano garante. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/03SEO-2026/33. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 4.32, aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de Pleno celebrada el 22 de enero de 2026. Muchas gracias. Por favor, someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de Pleno celebrada el 22 de enero de 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de las personas integrantes del Pleno el acta de la tercera sesión ordinaria de Pleno celebrada el 22 de enero del año 2026. Por favor, asiente el acuerdo correspondiente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/03SEO-2026/34. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Antes de dar lectura al siguiente punto del orden del día, quisiera pedir permiso al Pleno para dar mi agradecimiento por haber fungido como secretaria ejecutiva de este órgano garante. Muchas gracias. Gracias a usted. Permiso concedido. Los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias por su esfuerzo, su trabajo y su compromiso institucional.
Muchas gracias, comisionados. Un honor trabajar con ustedes. El siguiente punto del orden del día es el número 5, asuntos generales, específicamente el 5.1, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho Artino Avilés Alvavera. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de poder hacer uso de la voz ante esta sesión. Me parece que dividiría mi participación en dos puntos. El primer punto, un agradecimiento, un reconocimiento a todas y a todos los trabajadores del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que en esta generación o en generaciones anteriores han hecho posible la constitución de este órgano constitucional autónomo con todos los trabajos, con todos los esfuerzos vinculados a los temas jurídicos, a los temas de capacitación, de evaluación, de tecnologías, de archivo, incluso de transparencia, de protección de datos personales, en fin, a todas y a todos, a las personas que nos hacen el favor de ayudarnos con el aseo de nuestras oficinas, a las personas que nos participaron de su esfuerzo y de su trabajo, a mi compañera comisionada Karen Patricia Flores Carreño por su empatía y por su trabajo conjunto. En segundo lugar, me gustaría hacer referencia al pueblo de Morelos. Como seguramente es de su conocimiento, hace unos momentos, la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Morelos ha dado cuenta al pueblo respecto de la aprobación del dictamen y la declaratoria de validez de reforma constitucional mediante el cual se aprueba la derogación del artículo 23A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Y al hacerlo, implícitamente lleva a cabo el procedimiento de extinción, no solamente para el efecto vinculado al nombramiento después de la publicación, sino también al propio Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. ¿Qué sigue? Sigue esperar que esta declaratoria sea remitida hacia la titular del Poder Ejecutivo para que en su momento pueda llevar a cabo la publicación respectiva y en términos de los transitorios, a partir del día siguiente, cobre efectos y cobre plena vida. El instituto se encuentra preparado para poder llevar a cabo una entrega ordenada, una entrega de un tránsito institucional respetuoso, con dignidad y sabedores que el trabajo ha sido cumplido con eficiencia y eficacia. Nosotros, desde el pasado 7 de julio del año 2021, hemos protestado por cumplir con la Constitución. Y cuando esta porción normativa se encuentre dentro del texto constitucional, esta también será un modelo y un ejemplo de que cumplamos con la norma constitucional y todo en beneficio respecto del pueblo de Morelos. El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística está de pie y listo para este proceso de tránsito institucional de una manera respetuosa y de una manera digna. Agradecido con el pueblo de Morelos por haber tenido la oportunidad de poder servir desde dos derechos que son trascendentales y a la vez muy nobles, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Agradezco mucho, además, su atención. Le solicito a la licenciada Montiel, por favor, continúe. Veo que la comisionada Karen Patricia Flores Carreño levanta su mano. Compañera comisionada, tiene el uso de la voz. Gracias, maestro. Solo para sumarme al agradecimiento, al reconocimiento que hoy hacemos a todo el personal del instituto. La satisfacción del deber cumplido es algo que nos llevamos hoy todos los que formamos parte de este órgano garante. Yo siempre he dicho que es una bendición tener un trabajo y es una mayor bendición realizar ese trabajo con gente profesional, con gente comprometida, con gente capaz, con gente que da lo mejor de sí todos los días que viene a laborar. Gracias a todos los coordinadores, gracias Vivian, gracias Marcel, gracias Carlos, gracias Jorge, gracias a todos, gracias Mayra, gracias Pedro, gracias Cariño, gracias a todos, a todo el personal de jurídico, a todo el personal de evaluación que siempre tiró para adelante, que jamás se hizo hacia atrás, que siempre dio lo mejor de sí para sacar un trabajo en conjunto, un trabajo que siempre colocara al IMIPE como una institución cumplida y de vanguardia. Agradezco y bendigo el trabajo y la oportunidad que hoy tengo todavía de servir al Estado de Morelos desde esta honrosa posición. Gracias por todo y confío que el éxito nos acompañe a todos en la posición en la que nos encontramos.
Gracias por todos y va a ser un gusto coincidir siempre en cualquier espacio. Gracias. Muchas gracias a usted, compañera comisionada. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por consecuencia clausurada la tercera sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, siendo las 12:09 del día de la fecha. Agradezco mucho la oportunidad de poder tener esta participación. Un abrazo fuerte a la distancia. Muchas bendiciones y nos vemos pronto.